Saludos amigos, amigas, seguidores, seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Morborg. En esta ocasión vamos a hablar del segundo número de la revista Morborg Cult, titulado Heretic, y que, bueno, pues viene a traernos más contenido como ya sucedió con el primer número de este fanzine, de esta revistilla, que viene a complementar con todo tipo de material, tanto creado por la comunidad de jugadores del juego de rol como por los propios creadores del mismo. Bueno, pues viene a complementar el manual básico de Morborg y a darnos material, aventuras, reglas nuevas y opcionales, nuevas clases de personaje, en fin, un popurrí de contenidos del que poder tirar y del que poder hacer uso en nuestras futuras partidas de Morborg. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a reseñar, por tanto, este segundo número, como ya hicimos con el primero, y vamos a pegar un repaso serio a todo lo que trae, que no es precisamente poco y sí es desde luego muy útil lo que nos vamos a encontrar aquí en este segundo número. Así que, sin más dilación, voy a hacer los avisos típicos previos que debiéramos de realizar y pasaremos a la reseña. El primer aviso es que todo este material, tanto la edición física como edición digital que vais a ver a lo largo del vídeo, está en inglés. Ya sabéis, esta línea de juego, este juego de rol, Morborg, no ha sido traducido al castellano por ninguna editorial, así que de momento todo lo que os estamos mostrando es en la lengua inglesa, ¿de acuerdo? Por eso, todo este material, insisto, que vais a ver en el vídeo está en la lengua de Shakespeare. Más avisos, si queréis adquirirlo, bueno, pues recomiendo que podéis pedirlo a nuestra tienda patrocinadora, padarrol.com, cuyo enlace a la tienda la tenéis en la caja de descripción, y que, aunque no lo tengan disponible, podéis poneros en contacto con el dueño de la tienda y solicitárselo para que os lo traiga de importación. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar, eso sí, a hablar de todas las reseñas. Las aventuras que trae consigo, no os preocupéis, voy a evitar cualquier tipo de destripe, de spoiler, de revelación que os pudieran estropear la experiencia de juego. Voy a hablar de ellas en unos términos más generales, en lugar de profundizar mucho, para no reventaros la sorpresa de ninguna de ellas y que aún así, aunque vayáis a jugarlas, pues podáis disfrutar de esta reseña de este vídeo. Así que no me entretengo más, empezamos. De acuerdo, vamos a empezar como siempre con todo lo que tiene que ver con la edición física. En este caso, esta revista Morborg Cult, segundo número, titulado Heretic. Y lo que vamos a tener aquí, como ya sucedía con el primer número de la revista, como ya sucedía con el propio manual básico, es otro ejercicio, excelente ejercicio, sobresaliente ejercicio de diseño artístico y de experimentación, tanto a nivel de ilustraciones como de maquetación, como incluso de la utilización de materiales con los que realizar la edición de este libro o libreto que tenemos aquí en nuestras manos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en este caso, en este segundo número, vamos a ver que la revistilla utiliza desde papel normal y corriente, como vamos a encontrar en cualquier otro libro, con la particularidad de que el papel de este libreto es bastante más poroso, ¿de acuerdo? No es un papel satinado, es un papel mucho, mucho más poroso, pero muy ligero. Pero también vamos a toparnos con que utiliza materiales como el foil, y es que tenemos aquí estas llamas que, como podemos ver, brillan. Incluso tenemos una utilización, como es en este caso el simbolito del Morborg Cult, que está realizado con un material que cuando le dan la luz solar durante bastantes horas luego brilla en la oscuridad. Esto ya sucedía en el lomo, por ejemplo, del manual básico. A eso me refiero con experimentación, con intentar probar todo tipo de ideas a la hora de editar este material. Eso lo hace, yo creo, bastante único, muy singular, muy particular, y a mí personalmente me encanta el resultado final. Y es que lo vamos a ver incluso en el propio interior del libro, no es solamente una cuestión de portadas y demás. Desde la manera de presentar los créditos, utilizando fuentes de todo tipo, colores de todo tipo, con una gran preponderancia, ¿no?, de los amarillos y los negros, así como del rosa de vez en cuando. Va a utilizar
todas y cada una de las páginas, incluidos los interiores de la portada, para suministrarnos información y materiales en este caso, ¿no?, que utilizar. Es decir, no va a haber un solo espacio desaprovechado, y todo ello complementado con el estilo de ilustraciones que ya hemos visto a lo largo de toda la línea de Morbor. Es decir, unas ilustraciones feístas, algunas a color, algunas en blanco y negro, pero tremendamente sugerentes e inmersivas en ese mundo lúgubre, tétrico, propio del black metal, del doom metal, que a fin de cuentas es lo que pretende ser este OSR tan particular y que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Vemos aquí cómo se establecen incluso maquetaciones más tradicionales, pero en cambio, si vamos pasando, ¿no?, aquí tenemos una serie de clases nuevas y demás, vemos cómo la presentación de aventuras es totalmente diferente. Tenemos en este caso esta, que a lo mejor sigue una cierta distribución más o menos lógica, en el que las propias ilustraciones están integradas en cada uno de los lugares que intenta describir. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos habla de un cementerio, el cementerio que hay en el mapa de esta aventura, pues todo el texto aparece enclaustrado en lo que viene a ser la forma de una lápida, como estamos viendo aquí. En fin, esta es una manera que tiene de presentarlos, pero por ejemplo, otra opción sería este dungeon, esta aventura, en 2 paginitas, donde nos pone un mapa, esta aventura que por cierto podéis ver en nuestro canal, y al lado de cada una de esas salas, pues nos ubica de forma muy esquemática qué se van a encontrar los jugadores en cada una de ellas, e incluso para señalizarnos los lugares de las trampas o algún elemento en concreto, unas líneas amarillas apuntando a esas zonas del mapa. Ya digo, es un ejercicio que es tanto libro de arte en cierta manera como material jugable, y que admito que es algo que te tiene que gustar. A lo mejor este tipo de ideas te vuelven un poco loco, prefieres algo más tradicional, pero a mí personalmente me encanta, me parece una absoluta locura, y es parte de la propia identidad de este juego de rol en concreto, de este Morbor, que entra por los ojos sin lugar a dudas, y que dentro de todo el ejercicio que hace de tener un diseño artístico, de maquetación, de edición rompedor, incluye ideas, la verdad, muy 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 positivas, que podrían ser un ejemplo para otros juegos, ¿no? Me refiero a algo que, por ejemplo, ya vimos en el manual del básico, pero que se repite aquí en el caso de esta aventura, que es, bueno, pues en cada una de las páginas en las que nos va hablando de una de las salas de esta mazmorra, situarnos una pequeña ilustración esquemática del mapa en cuestión y señalarnos en amarillo qué salas son las que está describiendo. Para un juego como Morbor, a lo mejor esto no resulta de gran utilidad, en el sentido de que tampoco son dungeons muy muy grandes como para que nos perdamos. Pero en otros tipo de títulos, donde los mapas de las mazmorras son incluso mucho más grandes, pues estoy seguro que no soy el único que le ha pasado estar leyendo esas salas y tener que echar páginas atrás al mapa para ubicarme exactamente qué sala me está describiendo. Bueno, pues aquí tenemos estas ayuditas que van muy muy bien para saber en todo momento qué sala o qué salas se nos está describiendo en cada una de las páginas, a qué salas hacen mención, en un pequeño espacio, en un pequeño hueco, que a lo mejor otras veces podría haber quedado en blanco. Bueno, pues aquí se utiliza para darnos esa información. Ya digo, a mí me resulta algo muy muy útil, de lo que podrían tomar ejemplo otros juegos de rol más establecidos, no solamente verlo aquí en Morbor, aunque es aquí donde lo he visto por primera vez, ¿no? Y que ya digo, todo esto al final es una edición física y una presentación visual rompedora y maravillosa,
Fijaros aquí como en la propia parte de bestiario nos hablan de una criatura y si abrimos el desplegable tenemos una mazmorra pequeña, una aventurita pequeña donde esa criatura que nos han descrito pues cobra un cierto protagonismo. Ideas locas, ideas muy, muy chulas, ideas que hacen de cada publicación oficial de Morborg algo, algo que desde luego solamente a nivel visual ya merece mucho, mucho, muchísimo la pena echarle un ojo. Así que habiendo hecho este repasito, vamos a pasar a hablar ya sí del contenido de la revista. Bueno, pues visto todo lo que tiene que ver con la edición en físico de este segundo número de la revista Morbol Cult Heretic, lo que vamos a hacer es hablar, es repasar el contenido de la misma. Lo voy a dividir en dos bloques para nuestra comodidad, ¿de acuerdo? Un bloque se lo voy a dedicar a las aventuras y en él voy a hablar libremente, sin temor a soltar spoilers ni destripes, porque será una parte de la reseña que se quiera ver la gente que no tenga ningún problema en desvelarse ese tipo de sorpresas. Y el otro bloque, que es el actual, lo vamos a dedicar a hablar, a repasar todos los contenidos que trae la revista que tienen que ver, bueno, pues con reglas, clases, en fin, material de utilidad y de referencia que no son aventuras per se. ¿De acuerdo? De esta manera lo tenemos dividido en dos bloques diferenciados y para aquella persona que no quiera saber nada de las aventuras, pues lo tiene fácil porque simplemente puede saltar esa parte del vídeo. Vale, vamos a pasar entonces ya a hablar de ese contenido, como digo, de reglas, en fin, material de referencia, de utilidad para directores de juego en última instancia. Y lo primero que nos vamos a topar en este sentido es un generador de contenido, en este caso un generador de cultos o sectas que vayan con la ambientación de Morborg. Tenemos aquí un generador, por tanto, que sigue los mismos patrones que ya vimos en los generadores de contenido que aparecían, por ejemplo, en el manual básico o en el primer número de la revista Morborg Cult, ¿de acuerdo? Donde teníamos generadores de monstruos, generadores de mazmorras. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, este generador de sectas, de cultos, y siguiendo una serie de pasos y mediante unas tiradas de dados aleatorias, vamos a ir obteniendo pues el nombre del culto, a qué se dedica el culto, quién es su líder, cuál es su centro de operaciones, cuál es su objetivo y qué es lo que aborrece el culto. Toda una serie de datos de información que básicamente nos van a resultar de utilidad para ponerlos como antagonistas, aliados, lo que nosotros queramos, de los personajes jugadores, que pueden servir, por ejemplo, como para antagonistas de una mazmorra en concreto, o si estamos jugando algo que tenga un poquito más de duración, pues siempre puede ser un recurso útil tener una facción o varias facciones generadas mediante este generador de cultos a los que los personajes se puedan encontrar, puedan recurrir o se puedan enfrentar. Ya digo, sigue los mismos cánones, lo diré, la misma tónica de los generadores que vimos en publicaciones pasadas de Morborg, es decir, sigue unos pasos, hace una serie de tiradas de dados y con eso ya lo tienes más o menos niquelado, simplemente tendrás que completar tú con un poquito más de detalle, si quieres profundizar algo más en este caso en el culto en cuestión, más allá de unas ideas generales, que es lo que te proporciona esta serie de tablas y de tiradas. Pero bueno, todo este tipo de materiales son siempre súper, súper, súper útiles. A mí me gustan muchísimo tenerlos a mano, ya que tener esa inspiración o crear desde cero siempre puede ser algo cuando menos complicado, si no quieres, sobre todo si quieres ser un mínimo de original y no recurrir a algo mm, de sobra conocido, vamos a decirlo así. Y con los juegos OSR, como es el caso de Morborg, pues funcionan este tipo de tablas, funcionan divinamente, son parte de su ADN, de su identidad, y no podría ser menos que nos encontrásemos con alguna nueva
tabla de generador de algún nuevo generador de contenido en este segundo número de la revista Morbol Cult. Pero no es el único, porque si vamos a dar un saltito, y es que si vamos a esta parte de la revista, nos encontramos que el segundo generador de contenido que encontraremos en este número está dedicado a las maldiciones. De nuevo, siguiendo una serie de pasos, haciendo una serie de tiradas, vamos a poder saber en qué consiste la maldición que ha contraído el personaje jugador, cómo puede conocer la manera de quitarse, de librarse de esa maldición, cuál es el precio que tendrá que pagar para obtener ese conocimiento y qué pasos le van a llevar a deshacerse de esa maldición. De nuevo, una serie de tablas, una serie de tiradas y un montón de resultados siempre muy originales que, al menos a nivel personal, a lo mejor no es vuestro caso, pero a mí a nivel personal pues siempre me sacan mucho de mi zona de confort y ayudan un montón, como digo, a diseñar alguna maldición que desde luego sea original, sea interesante, sea curiosa, sorprenda al jugador. Ya digo, tenemos estos dos generadores de contenido la, en la revista, en el segundo número de esta revista. Un material que seguro, segurísimo, en especial si diseñamos aventuras, o diseñamos mazmorras, diseñamos aventuras, diseñamos nuestras propias partidas, en especial en ese caso, seguro, seguro vamos a acabar tirando de él, vamos a acabar haciendo uso de estas tablas. No es este el único material que traemos, ya que la revista está plagada de contenido, no trae solamente aventuras y generadores de contenido o tablas aleatorias, sino que también trae unas nuevas reglas para los personajes que carezcan de clase. Recordemos, en Morborg, según las reglas del manual básico, si tú te creas un personaje con las reglas básicas, realmente es un juego que no tiene clases de personaje. La regla de la utilización de clases de personaje es una regla totalmente opcional, pero que bueno, que al menos a título personal, en todas las partidas que he jugado, siempre utilizo porque me resulta mucho más interesante jugar con clases de personaje, en especial dado lo particular y singulares que son en Morbor, que jugar sin ningún tipo de clase, ¿no? Que queda un personaje, una especie de tabula rasa, pero que es cierto que ese tipo de personajes sin clase no tienen per se habilidades únicas ni singulares que los diferencien unos de otros. Bueno, pues gracias a estas reglas nuevas, tituladas Unheroic Feats, algo así como hazañas poco heroicas, con lo que nos vamos a topar es con una serie de reglas, de habilidades, que van a poder obtener, si queremos utilizarlas, los personajes que no tengan ninguna clase. Es decir, los personajes creados mediante el sistema de reglas básico del juego. Todas estas habilidades, por supuesto, están descritas, mm, están reguladas, no podemos aquí obtener habilidades como si esto fuese un buffet libre, ni muchísimo menos. Aparecen aquí todas las reglas de nuevo para poder utilizar este material si decidimos incorporarlo a nuestras partidas. Y es un contenido realmente, ciertamente muy útil, ya que va a proporcionar, como vemos, una manera de que esos personajes sin clase pues resulten por lo menos más interesantes a nivel jugable, ¿de acuerdo? Más aún si por alguna extraña razón en tu partida, pues hay quien está utilizando un personaje sin clase y quienes están utilizando personajes con clase. Si además dentro del propio grupo hay esa división, esa diferencia, pues me parece casi obligado hacer uso de este material para que esos jugadores que manejan personajes sin clase no se aburran tanto, no se sientan que sus personajes per se no son tan interesantes, sobre todo a nivel mecánico. Porque bueno, tampoco esto añade una profundidad jugable excesiva, pero sí aumenta las opciones que
pueden tener esos personajes y, oye, añadirán algo más de profundidad, por pequeña que sea, a una partida con personajes sin clase. Y hablando de clases, este segundo número de la revista trae nuevas clases. En concreto, trae 2 nuevas clases que se unen ya a la poco a poco extensa lista que va teniendo Morbor, que aparte de las que aparecen en el manual básico, bueno, pues ha ido recibiendo clases extra en los números de la revista Morbol Cult, en otras publicaciones de Morbor como alguna que otra aventura y campaña, etc, etc, etc. Vale, ¿cuáles son las que aparecen en este segundo número? Pues tenemos el Sacrilegious Songbird, que básicamente viene a ser algo así como un bardo. Este ha aparecido en una de mis partidas, en la partida de Blood, que puede verse por cierto en este canal, en 5 minutos roll, y que, como digo, es básicamente un bardo. Es un personaje que se supone que para obtener su voz y sus dotes de canto, pues hizo algún pacto con algún tipo de criatura ultraterrena y ella le dio ese talento musical que además va acompañado de una serie de poderes. La particularidad que suele tener esta clase es que cuando creamos un personaje que utiliza esta clase, tiene algún tipo de instrumento con un poder en concreto, ¿de acuerdo? Y la otra clase que tenemos disponible en este segundo número es este Sedin Vicar. Viene a ser un personaje de trasfondo religioso. La particularidad que tiene esta clase de personaje es que es una especie de clérigo, de monje, que también lanza hechizos, pero que no lleva armadura y que se autoflagela, se automutila. Lo guay de las habilidades que tiene, ¿cuáles son? Pues que dependiendo del tipo de mutilación que se haga a sí mismo, pues tendrá un poder u otro, ¿no? Por ejemplo, hay una habilidad que se quita un trozo de su propia piel y esa piel se puede convertir en una especie de látigo con la que hacer daño a sus enemigos. Ya digo, clases, todas ellas, muy, muy, muy en la línea de Morborg, como no puede ser de otra manera. Aparte de todo esto, seguimos teniendo más contenido a nivel de reglas. Se nos ofrece ya así un poquito a nivel de popurrí, un mercader, un buhonero, bastante especial, este tal Mijael, como que es su nombre, que es una especie de no muerto, que vaga por el mundo de Morbor y que nosotros como directores de juego podemos hacerle aparecer en cualquier momento, de cualquier manera, en nuestras aventuras de Morbor a los jugadores. ¿Y qué lo hace tan particular o tan especial a este personajillo, a este mercader en concreto? Perdonad que da un salto, que no es un mercader al uso, no es un comerciante al uso. Para comprar y vender objetos de cualquier clase y cualquier tipo, cotidianos y normales, pues podemos utilizar cualquier tipo de mercader en el mundo de Morbor. No hace falta que sea especial. Este tal Mijael en concreto solamente comercia con un tipo específico de objetos, la mayoría de los cuales pues de alguna manera son objetos mágicos, pero no se le puede pagar con monedas. Los jugadores no van a poder comerciar con Mijael con sus riquezas acumuladas, sino que solamente acepta como pago determinadas cuestiones, como pueda ser la pérdida de un punto de alguna de tus características, la pérdida de algún punto de tu máximo de heridas, o algún otro tipo de sacrificio que hagas voluntariamente. Y aparte de proporcionársenos, evidentemente, toda esta información, pues nos van a dar, como estáis viendo antes, los diferentes objetos que lleva consigo este mercader. Con la particularidad de que esa lista de objetos comerciables que tiene este personajillo va a cambiar, va a variar según lo encuentren en unas regiones u otras del mundo de Morbor. Es decir, no tendrán a su disposición para vender o para comprar, en el caso de los jugadores, mejor dicho, los mismos objetos si se lo encuentran en Wasland que... Ay, joder, estoy dando...
Un momento. No. Ahora, si se lo encuentran en Wasteland, que si se lo encuentran en Kergus o en Grift, por poner un ejemplo. Es decir, ese material varía dependiendo de la región del mundo de Morborn en el que tenga lugar ese encuentro con los personajes. Ya digo que todo esto son popurrí, son contenidos que hay más o menos posibilidades de que saquemos en partida según nuestro interés en los mismos. Este pues a lo mejor tiene menos posibilidades, depende si a ti como director de juego pues te gusta mucho o te interesa mucho incluirlo en partida, si se presenta la oportunidad realmente de hacerlo. Porque a lo mejor para una partida que es una mazmorreo de una sola sesión, pues no tiene mucho sentido utilizarlo, pero si estás jugando algo más extenso, pues sí es posible que lo lleves a mesa, ¿no? Lo utilices. Por último, o penúltimo, también en esta paginita que tenemos a nuestra izquierda, en amarillo, nos ofrecen reglas y un catálogo de armas de fuego. Y es que Morborg es un juego de rol en el que per se, no, en el manual básico, no hay reglas para armas de fuego, porque se supone que en el mundo no existirían, pero aquí nos aparece este añadido que sí que nos da esa opción de utilizar una serie de armas de fuego, desde pistolas las más básicas a arcabuces o cañones, y como digo, las reglas para utilizarlas y que las hacen especiales. Eso sí, no pensemos que nuestros personajes van a poder llevar, pues yo que sé, ametralladoras, bazucas y cosas por el estilo. No, son todo armas de fuego de pólvora negra, es decir, las típicas armas de fuego pues del siglo XVI, de épocas pasadas, ¿de acuerdo? Estas armas de fuego lentas de recargar, lentas de disparar, bueno, pues ese tipo de armas de fuego. Y ahora sí, por último, en cuanto a contenidos de reglas, pues tenemos nuevas criaturas, ¿de acuerdo? Está el Von Bauer o algo Bowyer o como se pronuncia, la verdad es que me resulta bastante complicado. Que aparece aquí el nombre, pero no sé si seréis capaces de leerlo con esta tipografía de letra. Bueno, un monstruo que se dedica a secuestrar niños, ¿vale? Y que es un poco como el hombre, es una especie de equivalente al hombre del saco, algo así, solo que en el mundo de Morbor. También tenemos esta especie de 100 pies gigantesco, el Borg Vitor. Por supuesto, todas las reglas de monstruos. Se amplía así el bestiario, que esto es algo que, por cierto, no se ampliaba en el número anterior de la revista, donde no aparecían nuevos monstruos. Y estas monjas podridas, estas Rotten Nurse, que son bastante particulares, ya que no funcionan como un monstruo al uso, sino que tienen sus propias reglas porque atacan a nivel mental más que físico, ¿de acuerdo? Estos son los tres monstruos que nos vienen de nuevo en este segundo número de la revista. Y con esto tenemos todo el contenido a nivel de reglas que nos ofrece la revista. Vamos a pasar ahora a hablar de las aventuras que encontraremos en la misma. En lo que a aventuras se refiere, este segundo número de la revista Morbor Cult nos trae en su interior hasta 4 nuevas aventuras dispuestas, listas para ser jugadas. Aunque podríamos discutir, podríamos argumentar que más que 4 trae 3 y media, pero ahora me extenderé un poquito más en esa afirmación en concreto. La primera de esas aventuras es esta Graves Left Wanting, que es una aventura creada por el mismo autor que ya nos ofreció en el primer número de la revista El Figurat de la Muerte, partida que por cierto jugamos en este canal, que nos duró 3 sesiones y que era un poco más abierta. Bueno, pues de Carl Druid nos llega de nuevo esta Graves Left Wanting, que es una aventura que tiene la particularidad de estar especialmente diseñada para aquellos grupos que hayan sufrido un TPK
en una aventura previa. Salve decir que esta partida se puede jugar perfectamente con personajes creados de cero. No es necesario que haya surgido un TPK para poder jugar la aventura, pero si ha sucedido eso previamente, pues puede ser un excelente gancho el coger a los personajes que supuestamente estaban muertos y meterlos directamente en esta aventura de Grace Flesh Wanting. ¿Por qué? Porque de lo que trata la aventura es de cómo un grupo de aventureros, de personajes jugadores, despiertan en un inmenso, enorme, gigantesco y laberíntico cementerio en Graventosk sin saber cómo han llegado aquí. Y despiertan precisamente en una tumba. Es decir, ahí tienes un poco el gancho, el enlace con una partida previa que ya ha terminado en TPK. A lo mejor los personajes habían muerto, pero por la razón que sea, las fuerzas mágicas extrañas, voluntad de las divinidades de Morbor, la razón que a ti te dé la real gana, esos personajes no han muerto definitivamente, sino que despiertan en este laberíntico cementerio. Y el objetivo de la aventura per se es encontrar una salida del mismo, ya que si no, quedarán aquí encerrados de por vida. Aquí es donde el máster, de tal manera nos avisa el propio Carl Druid, el propio autor, que si queremos nos podemos poner puñeteros y decir que no hay ninguna salida y que realmente los personajes lo que acaben averiguando es que están aquí encerrados por toda la eternidad en este laberíntico cementerio del cual no se puede salir, no se puede abandonar. Tal vez realmente sí que habrían muerto y están en la otra vida, que aparece así representada. Bueno, realmente Carl Druid no se mete mucho en profundizar, el autor no se mete mucho en profundizar sobre la intrahistoria, vamos, una profundidad densa de trama, sino que nos da una serie de claves, de ideas generales, y ya nosotros, con nuestros jugadores, pues lo iremos enlazando, lo iremos desarrollando como buenamente deseemos y queramos. Él lo que nos va a proporcionar es el mapa de la mazmorra, eh, las reglas de cómo dirigir esta partida en concreto y una descripción más o menos detallada, o al menos sí, esquemática, de las principales localizaciones, incluso el orden en que debería producirse la visita de las mismas, para que puedan averiguar si realmente existe una forma de salir de este cementerio o no. Eso ya lo que nosotros como directores de juego decidamos. Así pues, tenemos una aventura que realmente lo que nos van a ofrecer, como suele ser muy muy típico en todas estas aventuras de mazmorreo de Morborg, es la estructura de la aventura y lo que es la profundidad, la densidad de argumental. Bueno, todo eso se deja un poco ya a la libre imaginación del director de juego y de los jugadores que mediante sus horas de juego, sus horas de partida, pues ya lo desarrollen a su gusto. No se nos proporcionan aquí grandes páginas con el trasfondo de la aventura, no, porque hay esta facción que está enfrentada a esta otra facción y lo que quiere la primera es secuestrar a la hija de la segunda, pero entonces, claro, en este momento entra este príncipe de este otro reino que se juega... Nada de eso, no. Cuatro ideas claras, cuatro ideas generales, cuáles son los enemigos, cuál es el mapa de la mazmorra, qué se van a encontrar en estas localizaciones exactas, más o menos el orden que debieran producirse los acontecimientos según ellos vayan visitando las diferentes salas y ya está. Si quieres añadirle tu historia densa, pues adelante, hazlo. Pero el autor no te la va a dar. Ya digo, esta, a ver, es una mazmorra que a lo mejor puede durar un par de sesiones. Si juegas 3-4 horas en una sesión te la ventilas, pero si eres de jugar como por ejemplo hacemos nosotros, de jugar sesiones por aproximadamente un par de horas y donde además los jugadores roleen bastante, pues es más probable que se extienda a más de una sesión
esta aventura, ya digo, de Grace Left Wanting, que personalmente me gusta muchísimo y me encantaría traer al canal y llevarla a mesa, jugarla con mi grupo y, insisto, traerla que se pueda ver en el canal. La segunda de las aventuras que nos ofrece este segundo número es Bloat, una aventura en un par de páginas. Este par de páginas es toda la aventura y además si la queréis ver la tenemos disponible en el canal ya que la jugamos hace unos meses. Una aventura que da para una sola sesión, es un dungeon, es una mazmorra. Se empieza directamente con los personajes en el interior de la mazmorra, por la razón que sea, invéntatelo. Te dan un par de ideas, pero nada más. Y la intrahistoria de la misma es simplemente que aquí hay un viejo tesoro que alguien entró, cogió y activó una serie de mecanismos que sirven para alimentarlo y cebarlo hasta la saciedad, cosa imposible porque nunca se va a saciar de comida. Puede ser bastante escatológica esta aventura, pero desde luego es muy divertida y es una aventura magnífica para probar Morborg en una tarde tonta, ya que como vemos aquí realmente no hace falta tener un conocimiento súper profundo de la misma, con que la hayas leído con anterioridad es suficiente porque nos dan una serie de salas, una descripción esquemática de nuevo de qué nos vamos a encontrar en esas salas y ya está. Un poco de intrahistoria, del argumento o de la historia de esta mazmorra y a jugar y a pasarlo bien. No hace falta mucho más. Esta, como digo, es la segunda aventura que nos viene en el segundo número de esta revista. Merece mucho la pena, ya digo, y es muy socorrida para en un rato tonto, en uno de esos días que no hay, que todo se sale de madre y hay que jugar a algo así de forma improvisada. Bueno, pues Bloat puede ser un recurso estupendo. La tercera de las aventuras que nos viene es este sepulcro de la bruja del pantano. Esta aventura, de nuevo, es otra mazmorra, pero esto es Morborg, la mayoría de aventuras son mazmorras. Y esta es bastante particular, ya que no es tan... sigue siendo fiel al espíritu de Morborg, a lo que intenta ser Morborg, ¿de acuerdo? Pero no es tan tétrica ni tan lúgubre. Quizás es un poquito más luminosa. Lleva a los jugadores a introducirse en un templo donde hay un culto, una secta, que adora una serie de serpientes. ¿Cuál es la particularidad de esta mazmorra, este sepulcro, que vemos aquí el mapa en concreto? Bueno, pues que algunas de sus estancias solamente son accesibles, de hecho la finalización de la mazmorra solamente es posible si alguno de los personajes se deja envenenar por el veneno de una serpiente en concreto que le revelará una serie de visiones y verdades, entre ellas el acceso a determinadas salas donde hay información relevante de toda la intrahistoria de esta mazmorra. El diseño de la misma recuerda bastante a la que encontramos, a la aventura que encontramos en el manual básico, que acompañaba al manual básico, ¿de acuerdo? Sigue esos mismos esquemas, no así tanto como los que hemos visto con anterioridad en Bloat o en Graves Left Wanting. Y de nuevo, como digo, es una aventura de mazmorreo, de ir investigando salas, ir descubriendo, ir intentando no morir. Y bastante chula. No sé si llevaría esta partida a mesa. No tengo ningún inconveniente ni ningún problema per se con la misma. Es solamente que, puestos a elegir entre la variedad de opciones que tengo de aventuras disponibles para Morborg, no está en los puestos más altos de la lista. No tanto porque sea eh, tenga una calidad peor al resto, como que no me genera tanto interés.
Lo que no quiere decir, de nuevo, insisto, que sea una aventura mala, ni muchísimo menos. La última de las aventuras que nos ofrece este número de la revista es Nurs de Rot. Y es en este caso en el que digo que más que una aventura per se, sería media aventura. ¿Por qué digo esto? Bueno, este es un material que viene en complemento a la nueva criatura del bestiario, que son las Rotten Nurse. ¿Recuerdo? Estas monjas podridas. Y como vemos, esto es el dungeon. Lo que pasa es que, tal y como está planteado y representado en estas dos páginas, me cuesta más ver aquí una aventura completa de una sola sesión, como si tenemos en el caso, por ejemplo, de Bloat, en este mismo número. No me cabe duda de que es perfectamente posible realizar una aventura completa de una sola sesión con el material aquí eh, expuesto, pero me cuesta más verlo, porque más que una aventura per se, me resulta como una especie de salas, de conjunto de salas, en las que encontrar las diversas criaturas nuevas que se añaden al bestiario en esta revista. No hay per se una historia, ni siquiera un esquema de historia, hay un concepto que es: entran a este sitio a buscar este objeto, ya está. Y tanto la distribución de las salas como el contenido de las mismas, pues tampoco me resultan muy inspirados. Así que, sin duda, esta es, a mi juicio, la peor de las 4 aventuras que vienen en este segundo número de la revista. Y esta es la que sí o sí no llevaría a mesa, porque no me interesa lo más mínimo llevarla a mesa. No me gusta y no me termina de resultar eh, interesante. Sí, no me termina de convencer de cara a llevarla a mesa. Ya digo que por eso argumento que puede ser incluso una media aventura más que una aventura, porque no la veo tan correctamente desarrollada o expuesta como si es el caso de Bloat, porque no es necesario que aquí hagan una descripción súper extensa de cada sala ni nada por el estilo, pero el propio diseño de esta aventura no me deja ni muchísimo menos contento. Le encuentro defectos, le encuentro que falta que haya un enlace común entre todas estas salas, más allá de que están juntas unas de otras. No veo cuál es el nexo que une esta mazmorra, eh, que por otro lado podrían acabar siendo salas independientes unas de otras con encuentros. Ya está. Sin que haya una razón de ser para todo, ¿no? No sé. No sé, me deja muy confuso esta última aventura y no me ha gustado. Es una pena porque es el material que termina el segundo número de la revista y te deja un post un poco negativo, pero bueno, no termina de estropear todo lo excelente que hemos encontrado con anterioridad. Dicho todo esto, vamos a pasar a la valoración final. Llegados a este punto, es el momento de dar nuestra valoración final, nuestra opinión personal al fin y al cabo, de este segundo número de la revista Morbol Cult, titulado Heretic. Y, muy en resumidas cuentas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo decir al respecto? Me parece un número superior, me ha gustado este segundo número más incluso de lo que me gustó el primero. El primero era un número muy bueno, tenía mucho material realmente muy útil, pero si me tengo que quedar con una de esas dos publicaciones, yo personalmente me quedo con esta segunda. He encontrado aquí más contenido del que puedo, más contenido que puedo utilizar a posteriori, a ver si me expreso bien, y por ende me ha gustado más. Principalmente porque tiene más aventuras, que al final es lo que, sobre todo, yo voy a utilizar, ¿no? Eso y clases nuevas de personajes. Quizá lo más socorrido, lo que es más fácil que yo vaya a recurrir a ello.
porque luego nos vamos a topar con también otro tipo de contenido, como son esas hazañas poco heroicas o proezas poco heroicas, vamos, o toda esa parte dedicada a las maldiciones, las reglas para utilizar armas de fuego o incluso el mercader bastante curioso y chulo que nos aparece que podemos poner en las aventuras algo más largas que estemos dirigiendo de Morbor a nuestro grupo. Y no se me olvidan los nuevos monstruos que incluye, ¿no? Esta revista. O quizá uno de los contenidos más interesantes para a la hora de crear nuestras propias mazmorras, aventuras, ese diseñador de cultos que incluye este segundo número de la revista. Ya digo, tiene material, yo creo que para todo el mundo, que va a resultar útil para todo tipo de directores barra jugadores de Morbor. Algo vas a encontrar en este segundo número que te va a resultar útil y que vas a utilizar. Pero yo, en lo personal, el hecho de tener hasta un total de 3 aventuras, contando quizá una cuarta, que podríamos, como que ya he mencionado, ¿no? Que podría ponerse un poquito más en comillas si es una aventura per se o no. A mí me ha gustado mucho, sobre todo porque creo que las tres son muy interesantes y tienen distintos tonos, ¿no? O distintas duraciones. Hay una de ellas que te puede durar a lo mejor un par de sesiones, otra que a lo mejor con 3 o 4 la tienes hecha, e incluso una que en una sesión, como se ha visto en este canal, pues se puede ventilar rápidamente. Ya digo que prefiero en lo personal este segundo número, pero en cualquier caso eso no desmerece al primer número de esta revista Morbol Cult. Ambas son dos publicaciones sobresalientes. No me voy a meter ya en la edición o la presentación visual, porque todo lo que pueda decir va a ser siempre muy positivo. Si te gusta este estilo, enamorado vas a quedar. Creo que realmente eh, rompe barreras y no me extraña haber visto por ahí publicaciones que estén imitándolo de alguna manera, que puedas ver la influencia que está teniendo en otros títulos. Así que todo eso no me voy a centrar mucho más en explicarlo porque ya está más que dicho. Sería simplemente reiterar las mismas ideas y toda opinión personal, como digo, se puede resumir al respecto en que me gusta más que el primer número y si el primer número me gustaba mucho, pues este, en fin, ¿qué voy a decir, no? Sobresaliente, en definitiva, si hubiera que darle algún tipo de nota y ante todo, muy, muy, muy recomendable adquirirlo si estás siguiendo la línea de juego o si te gusta mucho jugar a Morbor y quieres material del que poder tirar, ya sean aventuras, reglas nuevas, mecánicas con las que apoyarte en la creación de tus propias aventuras de Morbor. Insisto, un popurrí de contenido que sí o sí deberías tener en tu biblioteca si tienes el manual básico de Morbor y quieres continuar con esta línea de juego porque el manual básico te gustó mucho. Deseando que haya un tercer número. Desde luego por contenido no va a ser, por parte de la comunidad por lo menos, ya que ahora mismo, en el momento de realización de esta reseña, no aceptan más contenido enviado, creado por la comunidad que se les envíe, ya que están desbordados, así que hasta que lidien con lo que tienen, no van a aceptar nuevo material. Esa es una política que ahora algunos meses comunicaron. Por lo que por contenido, insisto, no va a ser seguro que hay un tercer número. Espero que así sea y que mantenga el excelente nivel que han mantenido el primero y que, por supuesto, mantiene este segundo. Esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil esta reseña. Si ese ha sido el caso, os recuerdo, por favor, darle a me gusta en el presente vídeo para así que el algoritmo de YouTube pueda recomendar más fácilmente el vídeo, la reseña, a otras personas que les pueda interesar y que les pueda resultar útil como a vosotros. Si os gusta mucho lo que hacemos, si queréis ver más reseñas, ver más debates, ver partidas de este y de muchos otros juegos de rol, no dudéis en suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol. Y si tenéis interés
tiempo, ganas y sobre todo algo de dinero en la cartera para apoyarnos de un modo más activo, en la caja de descripción tenemos un enlace a nuestro Patreon, donde a cambio de una pequeña cantidad económica que a nosotros nos ayuda a seguir adelante, podéis disfrutar de toda una serie de ventajas, como es participar en sorteos exclusivos, tanto de material físico como de digital, participar en partidas únicamente para mecenas o incluso participar en nuestras secciones de charlas como La Moza Oxidada, por poner un ejemplo. Esto es todo. Yo por mi parte me despido. Ser felices. Nos vemos en futuros vídeos en este canal en 5 minutos roll. Hasta la próxima.